El primer trabajo que recomendaremos de este director es su cortometraje Cuarteto para el fin del tiempo, en la que ya siendo tan joven daba muestras de la comprensión del lenguaje cinematográfico y a pesar de las limitaciones de presupuesto con las que siempre se encuentra un estudiante de cine, domina excepcionalmente algo enormemente valioso, el símbolo y las ideas visuales. La imagen que habla sin palabras y su capacidad de síntesis hace que resaltemos este corto aún por encima de los blockbusters como Princesita o Harry Potter. Jorge Ayala Blanco, reconocidísimo crítico cinematográfico y profesor de Alfonso Cuarón en el prestigioso Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, reconoció el gran bagaje cultural de Alfonso, refiriéndose puntualmente a su conocimiento del cine y de la música. Destacaba por estos conocimientos siendo un estudiante aún de cine y filosofía al mismo tiempo, carreras que ninguna de las dos concluyó. Este cortometraje es acompañado de la música de Olivier Messiaen y de ahí el título del metraje. Una cercana referencia e influencia puede verse en este filme experimental de 1974, El hombre que duerme, filme también muy recomendable con el que comparte semejanza con su temática y ritmo. Sin embargo, Cuarteto para el fin del mundo retrata la depresión, anedonia y aplanamiento anímico de un hombre que lucha contra su padecimiento encerrado en su departamento y su rutina. Aparentemente no ocurre nada en el cortometraje, pero es todo lo contrario. Ocurre lo más valioso y significativo del séptimo arte, las ideas visuales a las que nos referíamos. Por ello, el cine silente no deja de maravillarnos a pesar de estar a un siglo de distancia. Para todo aquel aspirante a cineasta es una buena oportunidad de conocer los cimientos del edificante desarrollo que ha tenido Alfonso Cuarón en su filmografía. La pesadumbre y una temporada depresiva del director pudo esculpirla en el tiempo para dejarnos esta obra que pronosticaba un inagotable talento. El encuentro fortuito de un niño con un delincuente será inocuo pero determinante para la historia. Este infante ayuda al criminal prófugo con un poco de miedo y algo de compasión. Le ayuda a quitarse las cadenas y lo provee de alimento. El delincuente lo rapta junto con su lancha para escapar a México, pero unos policías lo sorprenden. Regresando a su vida diaria, el protagonista comienza a acompañar a una mujer rica y vieja que tiene fama de loca. Allí es donde conoce a Estela, una niña de su edad que le hace despertar la inocencia del primer amor. Ambos se enamoran y entonces viene un flash forward. Ambos son adultos jóvenes ahora, pero ella se ha decidido seducir a Finn para después rechazarlo. Un juego que es solo divertido para ella, obviamente. Finn se ha convertido en un dibujante y pintor amateur, además de ser un pescador, y en un momento recibe la propuesta para exponer sus obras en Nueva York. Él se rehúsa, no le interesa, pero al enterarse de que Stella se ha mudado a esa ciudad, no duda ni un segundo para emprender el viaje a Nueva York. Stella lo presenta como su primer amor. Su encuentro de nuevo parece prometedor, pero Stella actúa de forma poco entendible debido a un misterioso pasado. Durante la exposición de Finn, lo visita a su tío pescador, pero a Finn lo avergüenza su pasado y el haber inventado historias falsas de su infancia. Aquí es donde observamos uno de los leitmotivs más importantes en toda la filmografía de Cuarón. Tanto el cortometraje mencionado como el resto de sus películas que comentaremos en este video comparten estos personajes que intentan reinventarse. En el caso de Finn, tiene un reencuentro con el viejo criminal prófugo que apareció en su infancia para llevarse una gran revelación e iniciar una nueva vida. Igualmente, la relación con Stella tendrá nuevamente relevancia. Esta película está basada en la novela homónima de Charles Dickens y es quizá una obra menor del director, pero no tanto como para descartarla en nuestra lista. Para este personaje femenino llamado Luisa Cortés es doblemente difícil reinvertirse y deconstruir su pasado. Es una española viviendo en México que no conoce el mar y está decidida a emprender un viaje a la playa del país. Aunque parece un personaje secundario en la road movie, Luisa es el eje en el que se mueven los dos amigos que le acompañarán al destino playero. El guión coescrito con su hermano Carlos Cuarón incluye una voz en off que paralelamente a la cámara retratan distintas realidades del México que gravita alrededor de la camioneta con la que viajan. Un accidente sobre la carretera, la precaria situación económica y laboral de un pescador, una protesta masiva contra el gobierno o la humilde cocina de una fonda sobre el camino. Todo ello capturado con los largos planos secuencias que con esta peli consolidaron un sello distintivo en el autor. La amistad de Tenoch y Julio titubea al enterarse que los dos han tenido sexo con la novia del otro y la integridad de Luisa pende de un hilo al recibir noticias sobre su diagnóstico de cáncer. El trío que tenía como amalgama
panorama, pasarla bien, un fin de semana entre cervezas, mota, música y playa, se desmorona al encarar sus verdades más incómodas y las situaciones que cualquier humano podría percibir que lo sobrepasan. Nuevamente estos personajes tratarán de sostenerse ante la sacudida que ha ocurrido en su forma de interpretar sus vidas. Con este filme, Alfonso Cuarón recibió la atención del mundo y las puertas abiertas a las grandes ligas de Hollywood, oportunidad que no desaprovecharía y tomaría una relevancia increíble en el a veces desolador panorama de refritos hollywoodenses. Más allá de la admiración y la enorme taquilla que generó Harry Potter o los enormes logros técnicos conseguidos en Gravity o los premios y reconocimientos que le brindó Roma, Children of Men es y seguirá siendo la mejor película de este director. Los temas abordados serán los que conservarán vigentes esta monumental obra. La globalización, la inmigración hacen esta cinta basada en una novela de ciencia ficción sea escalofriante. Es una mirada a un futuro distópico con muchísimos aspectos realistas de nuestros días. Para esta producción fue muy importante que el diseño de los personajes y vestuarios tuvieran la asesoría de sociólogos y antropólogos que ayudaron a definir la imagen, acento del lenguaje y fisionomía de una mezcolanza de integración de razas, vestimentas, rasgos étnicos que se prospectan para un futuro con la imparable situación de migración cuyas cifras no dejan de crecer. Sobre este tema casi central, Cuarón despliega las políticas deshumanizadas del Estado sobre todos aquellos indocumentados que buscan alguna forma de sobrevivir antes de que sean puestos en jaulas, cárceles, deportaciones o se acostumbren a vivir perseguidos a la sombra de la sociedad como indigentes. En este filme, todas las secuencias y escenas son enormemente aprovechadas para mostrar en el contexto que se construye la trama. Cinematográficamente podríamos compararla con la joya casi perdida y enormemente recomendable Soy Cuba de 1964, cuyos planos comunican de manera muy virtuosa y cabal la sociedad de la que se nos está hablando e introduciendo. Aunque traten temas distintos, ambos filmes utilizan temas amplios para dimensionar el peso del contexto social y político que dominan los destinos de los personajes. Sobre esta joya hablaremos en otro video de nuestro canal. Regresando a Los Hijos del Hombre, el cinematógrafo Emanuel Lubezki comentó que no podría permitirse que ningún frame se saliera sin ningún comentario sobre el estado de las cosas. Esta historia en donde la humanidad ha perdido la capacidad para reproducirse por una infertilidad poblacional, todo se ha convertido en una ruta a la extinción humana. Theo, el protagonista, decide ser la pieza fundamental dentro de un plan de activistas y científicos que conforman el denominado Proyecto Humano para devolver la capacidad de engendrar nuevamente un bebé. Ki es una refugiada que se encuentra sorpresivamente embarazada, es la posibilidad para salvar al mundo y sin embargo, para que esto sea así, deberán escapar de una Gran Bretaña militarizada y en plenos enfrentamientos bélicos con los civiles. Cuarón lleva a otro nivel sus característicos planos secuencias y también sus límites como autor en este gran clásico que sumará adeptos con el paso de las décadas. Tras la exitosísima mancuerna entre el cinematógrafo Emanuel Lubezki y Alfonso Cuarón, y tras varias nominaciones en la Academia, por fin Emanuel Lubezki consiguió el Oscar a Mejor Fotografía con Gravity. En esta película, Cuarón y Lubezki diseñaron un set con el que iluminaron con paneles LED a los actores, mientras estos a la vez eran movidos por un eje y seguidos por desorientados y caóticos movimientos de cámara operados desde una grúa. Para el público puede pasar desapercibida la complejísima tarea de planear y ejecutar cómo luciría la iluminación del sol desde el espacio. La enorme proeza le concedió a la filmografía de su película más remunerada y le asignó por supuesto un lugar en primera línea de los directores más cotizados dentro de Hollywood. La historia pone al espectador al límite con emociones fuertes y una constante amenaza de una muerte inminente para alguno de estos dos astronautas cuyas misiones científicas quedan a un lado para tratar de sobrevivir en un desolador, silencioso y asfixiante e infinito negro que en reiteradas ocasiones parece absorberlos a la tragedia. El guión, coescrito con su hijo Jonás Cuarón, juega con un giro de tuerca bastante tramposo, fácil y algo decepcionante, pero enormemente taquillero. Aún así, la película puede sostenerse sin ese plot twist y nos regala imágenes imborrables del peligro del cual Ryan Stone parece no tener escapatoria. Su lucha por sobrevivir es tan alejada de ayuda que conmueve a transmitir la desolada necesidad de esta heroína que anhela tanto volver al planeta Tierra. Esta supervivencia también, tema constante en las cintas de Alfonso Cuarón, la intentó replicar su hijo
hijo 2 años después en una muy mal lograda película llamada Desierto. En cambio, Alfonso Cuarón en Gravity consolida un ritmo y una estética súper remarcable en este filme que fluctúa entre el drama, la acción y la ciencia ficción. Sin duda, este filme se perfila en la misma línea de directores visionarios a la vanguardia de tecnología y entretenimiento como Steven Spielberg, Ridley Scott o el mismo James Cameron. La cúspide y consagración de una carrera en constante superación puede haber llegado al tope máximo con la película Roma. Esta multipremiada peli tiene enormes logros técnicos y de producción. Mencionaremos un par de mexicanos poco conocidos en la industria antes de que llegara a Roma, algo que puede empujar a muchos aspirantes a cineastas a continuar buscando el presupuesto necesario para demostrar que el talento a veces brilla por encima del entorno, que en Latinoamérica puede ser muy limitado para el desarrollo de producciones. El primero de estos nombres es Sergio Díaz, supervisor y editor de sonido de la cinta, cuya labor fue extremadamente meticulosa al recrear ambientes de la Ciudad de México que ya no existen hoy en día, desde el repertorio de extras, vendedores, comerciantes, transeúntes, automóviles extintos, aves que se han extinguido o emigrado por la contaminación, ambientes, árboles, fuego, lluvia, un megasismo y un sinfín de situaciones que logró recrear en un estudio hacen que la película envuelva al espectador en una experiencia vívida y memorable. Sobre la extensa labor, el mismo Sergio Díaz comentó: fue un proceso difícil, estresante y de un nivel de exigencia brutal. Cumplir con las exigencias de Alfonso. Escuchamos todos los sonidos de la ciudad, uno tras otro, con una armonía perfecta donde sucede todo como un mantra. Armar una sola secuencia tomó muchos días de estar sentado con Cuarón. Fue de lo más complicado y es de lo más orgulloso que me siento. Otro aspecto a destacar es el cuidado de la imagen y de la luz. Aún teniendo fuera al genio cinematográfico Emanuel Lubezki, Roma tomó otro rumbo estético y otra dirección totalmente distinta. La cámara se abstiene del dinamismo que le caracteriza para hacerla reposar en trípodes o travelings uniformes en gran parte de la película, manteniendo un formalismo convencional muy favorable para el propósito de ostentar el diseño de producción. Responsables de este estilo preciosista en la fotografía, desconocemos qué tanto crédito tiene el joven cinematógrafo Galo Olivares y qué tanto fue autoría de Alfonso Cuarón. De lo que estamos seguros es en el ovacionable resultado al cuidar tanto detalle de la imagen en las atmósferas y ambientes tan enormemente diversos. Después del éxito obtenido con Gravity y las puertas de los enormes presupuestos de rodaje estuvieron disponibles para el director, esta ambiciosa producción y la finalidad de capturar la forma de vida, costumbres, realidades que remiten mucho a las películas posteriores al neorrealismo italiano, directores como Bernardo Bertolucci en Novecento o El último emperador, o filmes de Luchino Visconti como Muerte en Venecia o Gato Pardo, solo por mencionar algunas. Sin embargo, en Roma son tantas las situaciones que se muestran del contexto de los personajes, que los personajes mismos quedan en el mismo plano e incluso se pierde el mismo propósito de estas secuencias que están de sobra y que no tienen ninguna injerencia en la trama de los personajes. Esto produce que la película se caiga en reiteradas ocasiones. Cuando uno comienza a engancharse con la situación de Cleo y sus problemas, aparecen otros personajes con más situaciones que hacen perder el enfoque real de la cinta. Y algo que causó controversia en México fue la representación tan común que se las da a las clases desfavorecidas o marginadas y el carácter excesivamente inocente, sumiso y carente de coraje o voluntad propia. Cleo, a pesar de el maltrato laboral, condiciones de vida precarias o gritos que tiene que tolerar, nunca sostiene una postura ante las situaciones de su trabajo y se le muestra actuando siempre de buena fe o moralmente de buena voluntad. Esto es una vieja y trillada tradición que nos remonta al cine de oro mexicano, en donde el pueblo mayoritario se veía complacido en mostrarlo humilde y bueno en términos morales. Esta fórmula fue y sigue siendo una tetra exitosa en el viejo continente, donde países más desarrollados y privilegiados encuentran los modos de vida de la marginación o la pobreza como interesantes. Sobre esta fórmula explotada en Latinoamérica, los cineastas colombianos Carlos Mayolo y Luis Ospina lo denominaron pornomiseria o cine miserablista, que convierte el ser humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno a su propia condición con fines mercantilistas. Este afán de lucro no permite un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que al contrario creó esquemas demagógicos, y tal es el caso de Roma, que presume y ostenta en su producción abismos entre la familia privilegiada y la indígena con un trabajo doméstico. En Roma, al contrario de Children of Men, el contexto de los personajes no definen a los mismos o la trama, sino que están de sobra y son un distractor al intentar darle una dirección dudosa a la atención del espectador. El filme, al no tener un símil en el más reciente siglo, causó un revuelo popular, reconocimientos y premios en festivales. Sin embargo, en Mina de Cine creemos que esto durará solo unos
pocos años y la película envejecerá totalmente como muchos otros éxitos cinematográficos en la historia que igualmente causaron un fulgor que hoy en día tienen poca o nula vigencia. De cualquier manera, recomendamos que vivan la experiencia de ver Roma, se asombren con la fotografía y su sonido y tengan su propia opinión al compartirla con nosotros y la comunidad. Te agradecemos mucho tu apoyo y te invitamos a continuar viendo nuestros contenidos.